no terminan las reacciones en torno a lo que pasó con el Banco Unión, qué dice la gente, pero hemos escuchado varias voces, el sistema financiero, el sistema informático, pero vamos a hablar ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? Algo ha sucedido en el Banco Unión que va a afectar a los demás. Vamos a saludar, por favor, a Jaime Dun. Él es consultor financiero internacional. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, primero quiero un criterio cuando se enteró de lo que pasó en Banco Unión. Mira, yo te diría que cuando sucede este tipo de eventos, este tipo de situaciones que impactan el patrimonio de una entidad financiera, son siempre alertas de que algo está sucediendo y algo se tiene que hacer. Evidentemente, cuando vemos en temas de montos, respecto a lo que tenemos en el sistema financiero como depósitos o el mismo patrimonio del Banco Unión, es un monto que no llega ni a ser el 2% de más o menos de lo que se tiene patrimonialmente. O sea, este 37.6 millones de bolivianos representa un 2% de lo que tiene el banco. Sí, redondeando esos son los números. Más o menos. Pero el tema no es el monto. Exacto. Es el hecho. Es que se puede hacer este tipo de transacciones fraudulentas o que se pueden vulnerar ciertos sistemas de regulación y ciertos sistemas de control operativo. Eso es lo que es preocupante. Creo que es importante, de todas maneras, siguiendo con la conversación, hacer notar que el sistema financiero boliviano es muy sólido, es muy solvente, y el Banco Unión es uno de los bancos más grandes y uno de los más solventes del sistema. Pero y cuando eso pasa esto... Por supuesto, y eso es lo que también nos tiene que llamar la atención. No le ha pasado al pequeño banco que está en la esquina y nadie conoce. Es a uno de los principales bancos del sistema financiero. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención y son señales de alerta que se están dando en el sistema. Estamos escuchando no solo en este banco, sino en otro banco. Exacto. Y siempre vemos la vinculación que se da a través del área de operativa, o sea, son gerentes de operaciones, es el área de operaciones la que está involucrada en este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos del sistema financiero y se están clasificados todos los riesgos que hay, justamente el riesgo más importante, o uno de los más importantes, dentro de la normativa hay capítulos enteros, es el riesgo operativo, que es el que aquí ha fallado. Ciertamente dentro del Banco Unión ha habido una falla dentro de los sistemas de control operativo. ¿Qué son los sistemas de control operativo? Lo que sucede es que justamente dentro de estas entidades financieras van a haber varios grupos o sistemas para controlar ciertas operaciones. Cuando hablamos del tema de operaciones, justamente estamos hablando de los movimientos internos que hay de efectivo dentro de las diferentes partes del banco o entre bancos también. Es más, es tan importante este procedimiento y el control de este procedimiento, que cuando tú ves las normas del sistema financiero basados en la ley 393, justamente dicen que la gestión del riesgo operativo no es algo que hace un gerente solamente, viene desde el directorio. Es decir, la máxima autoridad administrativa del banco es la encargada de la gestión del riesgo operativo. Debajo del directorio hay un comité de gestión de riesgo operativo y debajo de ese comité hay una unidad de riesgo operativo. O sea, estas redundancias que se dan de alguna manera es justamente para controlar, como digo y repito, uno de los riesgos más importantes que tiene el banco. Entonces los controles tienen que ser totales y absolutos. Y una falla ahí no es cualquier tipo de falla, es una falla que impacta de una manera muy grande en lo que puede ser la confianza del público. Los bancos son una industria muy apalancada. ¿A qué me refiero con eso? Por cada dólar o cada boliviano de capital que tiene un banco, en realidad, para redondear, se están prestando 10 bolivianos. Donde 9 es del público, 1 es de los dueños. Entonces el apalancamiento es tan grande que un simple cambio, digamos, en el nivel de confianza puede afectar directamente no solo al banco, obviamente a todo el sistema. Cuando hablamos de este riesgo operativo y de esta jerarquía que nos explica y que nos dice que tiene que pasar por varios niveles este control, algo ha fallado en el Banco Unión. Definitivamente. Pero, ¿dónde? Si hay tantos niveles.
Y el monto nos dice que es menor en cuanto al patrimonio, pero es significativo como para darse cuenta que falta esa cantidad. O sea, porque son 37 millones. Entonces, esto podría demostrarnos que hay más gente implicada, más arriba. O sea, no hay lógica en que solo una persona haya hecho esto. Definitivamente, y por lo que entiendo ya estamos cerca de 22 personas que están siendo investigadas, según la última información. Porque como tú bien lo dices, no es un tema, y lo estamos diciendo, no es un tema solamente del monto, es la forma de cómo esto se ha hecho. Además, una de las cosas que hay que tener claras es que muchos entienden que ha sido la sustracción en un solo evento en el tiempo, y no es así. Según las investigaciones, parece que se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Bueno, y aquí también hay algo que no se termina de entender, y creo que como parte de la gestión del manejo de una crisis hay que manejar con más información más precisa, porque la Fiscalía creo que habla hasta de que en 5 años se está haciendo esto. El Banco Unión en su investigación ha determinado que ha sido un periodo de 10 meses, entonces hay contradicción en todo lo que se está haciendo. Hasta las cifras, ¿no? El Ministerio decía 43 millones, luego el Banco Unión dijo 37. Por supuesto. Y justamente una de las recomendaciones más grandes en la gestión de crisis de este estilo es que la información tiene que ser precisa, tiene que ser clara y tiene que ser rápida. Porque, repito, la confianza del público es la que está en juego este tipo de cosas. Aquí estamos errando en eso. Hay muchos problemas con la información. Por la manera que se ha estado manejando, parecería que sí. Yo personalmente te diría, y trabajando en el sistema financiero en varios países, he visto que la recomendación siempre, como te digo, es la gestión de crisis se hace con una reacción rápida, contundente, clara, y es más, no se revelan números hasta que se tiene todo cerrado, porque el público, la gente de a pie, cuando escuchas de una cifra cerca de los 5 millones de dólares, puede creer que es en realidad todo el capital del banco, cuando en realidad no lo es. Entonces ese es el problema que se genera. Ahora, ya tenemos, obviamente, un daño económico de cerca de 5 millones de dólares, pero el daño económico que se podría estar produciendo en el sistema financiero porque ciertas personas ya no están con la confianza de antes, ya no están haciendo las operaciones como antes o las dejarían de hacer por este tipo de cosas, puede ser de muchísimo más millones. Cuando yo le hablaba del apalancamiento del banco de los 5 millones, en realidad el daño parecería que es de 5, pero no lo es. Ya de entrada podemos hablar que es de 50. Yo decía que por cada boliviano en realidad se prestan 10. Entonces el impacto total en el negocio de Banco Unión es de 50 millones de dólares. No es algo pequeño. Es algo muy significativo. Así es. Ahora, los expertos informáticos decían, los bancos trabajan estos sistemas de seguridad para protegerse de afuera, digamos, pero no para protegerse internamente. Y es en lo que menos se ha trabajado. O sea, en este momento es así, no tenemos una seguridad informática para controlar al mismo personal. No, en realidad no es así. En realidad la misma norma, la misma ley y los sistemas informáticos están creados para lo que se llama técnicamente el fraude interno y externo de la institución financiera. O sea, existe. Por supuesto que sí. O sea, existe todo un sistema para el control interno, como también de la relación que existe entre la institución y obviamente externamente con el público. Es más, cuando uno ve toda la gestión del riesgo operativo atada al tema de sistemas, se establece que las instituciones tienen que tener mecanismos por los cuales internamente, mediante software especializado, pueden hacer seguimiento de todos los movimientos que hay. Entonces se crean pistas de auditoría electrónica, digamos, que se revisan justamente en estos comités de auditoría de manera periódica para ver qué está pasando en ciertas partes del banco. Ahora, obviamente, Banco Unión es un banco inmenso. Cuando lo vemos en Bolivia. Estamos hablando de un banco que hace cerca de 3 millones de transacciones en cajas al año.
En cajeros donde ha sucedido aparentemente este desfalco, hace cerca de 6 millones de transacciones. O sea, es un banco que hace más transacciones automatizadas que directamente con los cajeros. Entonces, eso significa que en temas de sistemas informáticos tiene que tener un nivel altamente evolucionado. Ahora, el riesgo operativo, Priscila, es tan importante que justamente a raíz de la Ley de Servicios Financieros 393, existe algo que se llama un sistema de control del riesgo operativo, el CIRO, que es un sistema donde en realidad todas las operaciones que hacen los bancos en todas sus agencias a nivel nacional, al final del día se cuadra en la ASFI. Y la ASFI puede detectar diferencias que hayan en un lado digamos, en una sucursal del banco o entre bancos, porque el dinero que sale de un banco de manera ilegal puede entrar de manera ilegal al otro. Entonces hay sistemas de alertas que la misma ley establece que tienen que haber. Lo que parece es que este CIRO no está funcionando como la ley manda. El CIRO es entonces, es control del día. Exactamente, de todo el sistema financiero, a lo cual todos los bancos se cuelgan y reportan todas las transacciones que están haciendo. Entonces, tengo entendido que no está realmente funcionando como tiene que estar, porque está en el proceso. Claro, y ASFI es la que centraliza la información, y este CIRO está en este desarrollo en este momento, y obviamente no está funcionando con el nivel que debería estar todavía. ¿Porque lo hubiera detectado la ASFI? Yo creo que lo hubiera detectado porque justamente está para eso. Es más, hasta cualquiera pensaría que como el CIRO ya se viene a implementar 100%, todas estas operaciones están empezando a saltar por todos lados, ¿no? Podría ser eso también. Bueno, entonces, según la ley, ¿desde cuándo tendría que estar funcionando este CIRO? No tengo exactamente en la memoria cuál sería la fecha, pero el mandato en la ley y la norma está desde la promulgación de la ley. O sea, ya debería estar funcionando. Sí, seguramente hay cronogramas, hay plazos, hay presupuestos que se están cumpliendo, los bancos tienen que adecuarse, porque también tenemos que tener en mente que cuando hablamos del sistema financiero, hay obviamente un sistema de regulación y supervisión que es muy importante, pero en realidad el paso primero de la seguridad es en la misma institución. O sea, no es la ASFI, es la institución, es el autocontrol total y absoluto que tiene que tener la entidad financiera. Después la ASFI es la siguiente, que viene a regular y a supervisar el autocontrol que tiene la institución. Entonces, cuando hablamos de un banco tan grande como el Banco Unión, con todos los recursos y el apoyo estatal que tiene y todas las transacciones que tiene, que se nos dé este tipo de problema, podría hacer pensar que otras instituciones que no tienen esa capacidad tecnológica no están cerca siquiera a tener el nivel de desarrollo que tiene Banco Unión. Por supuesto, hay otros bancos que lo deben estar haciendo muy bien y seguramente nunca tendrían este tipo de problemas. Según el análisis, lo que falló, y si me equivoco me corrige por favor, es el sistema de control operativo en Banco Unión. Exactamente. Es una falla interna de controles de gestión operativa. Eso es lo que ha habido. Pero en todos los niveles. De acuerdo a la norma, como te decía, la gestión del riesgo operativo viene desde el directorio. Entonces habrá que ver, investigar desde el directorio qué medidas se han tomado, qué lineamientos se han hecho, porque después se crea un comité específico que ve las operaciones que se han hecho, los sistemas de seguridad, las vulneraciones que puede tener, y después hay una unidad de riesgo que hace el seguimiento de manera periódica. O sea, hay varios niveles de control y fiscalización que aquí aparentemente no han funcionado. O sea, va más allá de un simple problema de software. No, o sea, en realidad el software es la herramienta que todos estos organismos de control tienen que haber implementado. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que hacer en la investigación y evidentemente va a ser una experiencia muy importante una vez que se tenga todos los resultados, y con seguridad ASFI ya está en este momento detectando las vulnerabilidades y va a sacar nueva normativa para ver de darle un punto final. En base a lo que ha sucedido y la normativa que está vigente, hay responsabilidades de acción y de omisión, me imagino, y es por eso que la investigación tiene que ser desde la cabeza del directorio,
¿Todos tienen que ser investigados? A mí me parece que va a haber una investigación absolutamente de todos los mecanismos, no solamente por el lado de la Fiscalía, sino también por la misma ASFI. Porque la ASFI, dentro de su trabajo de supervisión, supervisa el funcionamiento de todos los organismos de gobernanza corporativa y de control que tienen las entidades financieras. Entonces, eso se va a tener que ver. Justamente mañana, si no me equivoco, tiene que presentar Banco Unión su informe final a la ASFI lo evaluará, está haciendo su investigación, y a mí me parece que el tema de sanciones aquí debería ser ejemplificador para todo el sistema financiero. ¿Por qué? Porque todos los ojos del sistema financiero están justamente mirando a cómo se va a reaccionar, porque de alguna manera se está probando cómo una entidad estatal regulada por el mismo del Estado va a ser sancionada y qué tipo de medidas se van a pedir. Y todo el sistema financiero está esperando que se trate a Banco Unión como se trata a cualquier entidad financiera. Porque su situación no es la misma. Porque su situación efectivamente no es la misma. Y yo le puedo decir, como consultor y participante en varias entidades financieras en Bolivia, he visto que aquellas que tienen algún tipo de relación con el Estado, un par en particular, tienen un tratamiento que a veces nos podría llevar a cuestionar que el tratamiento no es lo mismo que una entidad netamente privada. Cuando la gente y los opositores, yo sé que usted no es político, pero cuando dicen esto es una politiquería, el pedir renuncia de ejecutivos o gerentes o de la propia directora de la ASFI, no debería irse por esa línea, sino esperar a un informe completo. Definitivamente no. O sea, justamente, capaz uno de los temas más peligrosos que puede suceder dentro de una economía es que un tema financiero que es tan delicado, otra vez, que se basa en la confianza del público, se vuelve un tema político. Y definitivamente eso no puede suceder y hay que mantenerse al margen de eso. Ahora, eso no quita que después de tener los resultados claramente establecidos y dependiendo de la magnitud que tiene, ya al nivel político y comités se crean entre diputados y senadores, como se hizo con los Panama Papers, que en mi opinión fueron a perder el tiempo nada más, porque no hay absolutamente nada ilegal con las empresas offshore, pero se haga un comité que realmente pueda hacer un análisis sincero, contundente, porque lo que pasó en un banco o pasó en otro banco más puede estar sucediendo en todo el sistema. Hay un tema muy claro, como el dicho dice, si se ve una cucaracha en la alfombra es porque debajo puede haber muchas más. Entonces no es algo que se lo puede tomar también, o por el hecho de decir de que es algo político se lo debe ignorar, a eso me refiero. O sea, no puede politizarse, pero peor aún no puede ignorarse. Lo que haga ASFI es vital. Es vital, es vital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ahí está el análisis y vamos a esperar qué sucede con la presentación de este informe y también el pronunciamiento de ASFI luego de que se conozcan todos los detalles.